Vamos a orar vamos a orar pidiendo que el Señor pues bendiga su palabra y que pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Oh Dios, te doy las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, porque todo lo que tú haces es para nuestro bien. Y yo te pido que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poner en práctica tu palabra, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, y tú puedas ir edificando tu reino en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hace mucho estuve hablando acerca de la necesidad de profundizar hasta encontrar la roca que es Cristo para edificar nuestras vidas sobre la roca. Y de esta manera evitar que cuando vengan los malos tiempos que vendrán, nuestra vida no se derrumbe como un castillo de naipes. Pero hoy quiero que meditemos acerca de la necesidad que tenemos de no quedarnos solo con la roca. Una vez hemos encontrado la roca, tenemos que edificar, no podemos conformarnos con haber profundizado y haber encontrado la roca. Una vez que hemos encontrado esa roca, debemos de comenzar a edificar nuestras vidas. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no podemos estancarnos. No deben de pasar los años y que nuestra vida espiritual siga estando en el mismo punto o en el mismo nivel en el que estaba años atrás. Cuando nace un nuevo miembro de la familia es motivo de gran alegría para los padres, para los abuelos y en general para la familia. Y todos solemos ver muy bonito y nos alegra su primera sonrisa, pero todo eso que al principio nos parece bonito y simpático en el recién nacido, ¿cómo nos sentiríamos si conforme van pasando los días, las semanas, los meses, viéramos que el bebé no crece y no progresa? Un bebé tiene que progresar muy rápidamente. Pasas una semana sin verlo y normalmente tienes que notar los cambios cuando lo vuelves a ver. Entonces, si notáramos que conforme va pasando el tiempo el bebé no progresa, nos preocuparíamos. Y la preocupación iría en aumento hasta que por fin lo llevaríamos al médico, porque la falta de crecimiento denota la existencia de alguna enfermedad, por lo que esa falta de crecimiento nos causaría dolor en el corazón, porque lo normal es que un bebé vaya creciendo. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Si no hay crecimiento espiritual, si no hay avances en nuestra vida espiritual, es que estamos espiritualmente enfermos. Así que vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento que es bastante ilustrativo de la necesidad de no quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Al avanzar hacia la meta, el avanzar hacia la meta es una necesidad, no una opción. Y ese avanzar debe de producir cambios en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el entorno. El pasaje al que me estoy refiriendo y que vamos a leer se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos, que está más o menos en la mitad de la Biblia. Está el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego empiezan los profetas mayores. Son Isaías, Jeremías, que escribió el libro de Lamentación, y Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 8, dice el profeta Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte
norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Este pasaje es rico en enseñanzas, así que vamos a ver algunas de esas enseñanzas, teniendo como telón de fondo la necesidad de avanzar en nuestra relación con Dios, con todo lo que eso conlleva. Lo primero en lo que quiero que meditemos es en el lugar de procedencia de ese río, porque este río que sanea las aguas, ¿de dónde sale? ¿Dónde nace este río? Según vio el profeta, este río no brotaba como el resto de los ríos en algún lugar de la tierra. Este río nacía por debajo del umbral de la casa. Y si leemos los capítulos anteriores, nos daremos cuenta de que esta casa es el templo, por lo que este río sale del templo. Este río tiene su origen en el templo donde habita la presencia de Dios. Esto viene confirmado por la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 1, donde Juan relata: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cómo podemos saber que se trata del mismo río? Porque ambos salen de la presencia de Dios. Y ambos ríos vivifican todo lo que tocan. Así que la primera enseñanza que debemos sacar acerca de este río es que para entrar en este río y disfrutar de las bendiciones que este río produce, necesitamos ir a la presencia de Dios. Pues porque este río fluye desde el trono de Dios. En la vida cristiana, buscar la presencia de Dios no es una opción, es una necesidad, porque no hay vida fuera de la presencia de Dios, ya que el río de vida, el río que trae sanidad, nace en la presencia de Dios o fluye desde la presencia de Dios. Por lo que tenemos que acostumbrarnos a no hacer excursiones a la presencia de Dios. Necesitamos vivir de forma permanente en la presencia de Dios y edificar nuestra vida en la presencia de Dios. Y edificar nuestra vida en la presencia de Dios implica dedicar o apartar tiempo exclusivo para Dios, pero también implica una permanente conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Aun cuando estamos haciendo las cosas más naturales de la vida, como trabajar, comer, caminar, estar en sociedad, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, somos templos vivos en los que la presencia de Dios habita. El Dios 3 veces santo, el Dios todopoderoso, habita en nuestro corazón. Y eso debe de condicionar y moldear y filtrar toda nuestra forma de vivir. Hasta ahora hemos visto que este río trae sanidad y nace en el trono de Dios y del Cordero. Pero ¿es suficiente para el cristiano haber encontrado el nacimiento del río, que es lo mismo que profundizar hasta la roca? No, no es suficiente. El río existe desde la eternidad y hasta la eternidad.
Pero sin embargo sigue habiendo en este mundo ríos contaminados, ríos de muerte que producen más muerte y que extienden la muerte allí por donde pasan. Entonces, ¿para qué sirve este río del que estoy hablando si sigue habiendo muerte en la tierra y sigue habiendo ríos de muerte que no han sido sanados por el río de vida que nace en el trono de Dios y del Cordero? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la última frase del pasaje que leímos al principio. El profeta dice: y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. ¿Qué le ocurriría a este mar si no dejara entrar en sus aguas las aguas del río de vida? Lo que ocurriría es que sus aguas no serían saneadas. Sus aguas seguirían contaminadas y llenas de muerte. Y eso a pesar de que el río de vida está ahí, deseando entrar y producir vida. Y eso es lo que ocurre en la tierra. La mayoría de los mares y de los ríos de este mundo no dejan entrar en sus aguas las aguas del río de vida. Por eso hay tanta muerte, tanta corrupción y tanta podredumbre en este mundo. La mayoría de este mundo, en vez de favorecer la entrada de este río de vida que trae sanidad y vida a sus aguas, construyen diques de contención que impiden que las aguas del río de vida toquen sus aguas. Son como dijo Jesús, el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. La sociedad está corrompida, está llena de muerte y de podredumbre, pero prefiere seguir extendiendo muerte que dejar entrar el agua del río de vida a sus aguas, porque prefieren la enfermedad antes que la sanidad de Dios. Prefieren la muerte antes que una vida con Cristo. Y por eso, a pesar de que el río de vida está al alcance de todo el mundo sigue inmerso en la corrupción, la perversión y la muerte. Llevo un rato hablando del río de vida, pero ¿qué es el río de vida? Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 38 y 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Verán que me lía un poco. Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, donde Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El río de vida es el Espíritu Santo, porque todo lo que toca el Espíritu Santo lo vivifica, y junto a Dios y al Cordero forman la Trinidad que está en el trono. Por eso es en el trono de Dios donde podemos encontrar la paz, el consuelo, la sanidad y las fuerzas que necesitamos para vivir. No nos engañemos, no es en la religión ni en las prácticas religiosas donde encontramos la paz, el consuelo, la sanidad y las fuerzas. Es en el trono de Dios. Por eso los hijos de Coré escriben en el Salmo 84 que es mejor vivir un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de la presencia de Dios. Pero una vez que hemos encontrado el río de vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos conformamos con ver el río desde la orilla? ¿Nos conformamos con poner una tienda de campaña y acampar a la orilla del río? Si hacemos eso, no nos habrá servido de nada encontrar el río de vida. Nuestra vida seguirá tan muerta como antes de encontrar el río de vida.
Una vez que hemos encontrado el río de vida, tenemos que dar un paso más. Eso implica un paso más en nuestro compromiso con Dios. Implica estar dispuestos a dejarnos tocar por Dios. Porque cuando avanzamos el primer paso y tomamos un compromiso de dejar que Dios entre en nuestro corazón, nuestros pies entran en el río. Por lo que el río de vida comienza a mojarnos. Imaginemos el alivio que sentiríamos si introdujéramos los pies en el agua de un río cristalino después de haber estado caminando por el desierto durante varios días. Si al llegar a la orilla del río cansados del camino, con los pies doloridos, nos descalzamos, nos quitamos los calcetines y sentados a la orilla del río metiéramos los pies en el agua fresca y cristalina del río, creo que la sensación de alivio y bienestar que sentiríamos sería indescriptible. Pues cuando los pies de nuestra vida los introducimos en el río del Espíritu, la experiencia es aún mucho mejor, porque trasciende lo puramente físico. Pero el hombre que estaba acompañando al profeta no le dejó acomodarse en la orilla, como hacemos nosotros muchas veces. Este hombre le hizo avanzar, no le invitó a avanzar, no le sugirió que avanzara. El profeta dice, me hizo pasar por las aguas, porque en la vida cristiana no podemos conformarnos. Tenemos que proseguir hacia adelante, pase lo que pase. El estancarnos no es una opción, porque en el momento que nos detenemos, sin darnos cuenta, comenzamos realmente a retroceder. Y el cristiano no debe de retroceder ni para tomar impulso. Por muy bien y muy cómodos que nos sintamos en la orilla, el quedarnos en la orilla no es una opción. Si hemos tomado la decisión de dejarnos tocar por el Espíritu de Dios, no podemos quedarnos en la orilla. La orilla está muy bien para el inicio, cuando somos bebés espirituales o niños muy pequeños. Pero una vez que nos hemos afianzado en la orilla, tenemos que avanzar. La orilla es el principio de una vida apasionante con Dios. Es el principio del viaje maravilloso que nos llevará a la tierra prometida. Es verdad que ese maravilloso viaje con Dios nos llevará a atravesar desiertos grandes y espantosos, pero en medio de esos desiertos podremos experimentar la presencia de Dios en un grado y de una manera nunca antes soñada. Es en lo profundo del pozo que resuena mejor la voz de Dios. Es en medio del túnel más negro que resplandece mejor y con más fuerza la luz de Jesús. Pero ese viaje maravilloso en el que Dios mismo nos llevará de la mano empieza en la orilla. No podemos llegar a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida en su plenitud si antes no hemos avanzado hasta la orilla y hemos metido nuestros pies en las aguas del río. Pero no podemos conformarnos con el alivio que se siente al meter nuestros pies heridos por el fuego de la prueba en las frescas aguas del río. El hombre que estaba con el profeta midió otros 1000 codos e hizo avanzar al profeta. Quiero insistir, el hombre que estaba con el profeta no le dio una invitación a avanzar, simplemente le hizo avanzar. Al profeta nunca se le dio la opción de detenerse o avanzar según la voluntad del profeta. Siempre tuvo que avanzar 1000 codos, le gustara más o menos, porque avanzar en la vida cristiana no es una opción, es una necesidad. El primer paso es introducir los pies en la orilla del río. Pero eso es solo el primer paso. Y este paso se caracteriza porque nosotros tenemos todavía el control de nuestra vida. Nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones y luego pedimos que Dios bendiga nuestras decisiones.
En la orilla nosotros vamos hacia donde nosotros queremos. Es verdad que hemos comenzado a sentir la bendición de la presencia de Dios, pero no hemos rendido todavía nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango, y Dios permite que eso sea así por un tiempo, hasta que hayamos afianzado nuestros pies dentro del agua. Porque en un río de agua viva hay que introducirse poco a poco, porque la corriente es muy fuerte. Partiendo de la orilla donde el agua nos llega por los tobillos, conforme vamos avanzando los primeros 1000 codos, el agua va subiendo hasta llegar a la altura de las rodillas. Y las rodillas siempre son un símbolo de la oración. La tradición dice que Santiago, el pastor de Jerusalén y probablemente hermano de Jesús, era conocido como Santiago, el de las rodillas de camello, por lo deformadas que las tenía, por los largos periodos que pasaba de rodillas en oración. Cuando hemos avanzado y el agua nos llega por las rodillas, la oración deja de ser una práctica esporádica que nos cuesta realizar para convertirse en una de nuestras prioridades. Por lo que nuestra relación con Dios se va afianzando y cada vez pasamos más tiempo en la presencia de Dios, oyendo su voz. Pero todavía tenemos nosotros el control. Es verdad que ya nos resulta más difícil ir en la dirección que nosotros queremos, porque podemos sentir con mayor fuerza y con mayor intensidad la corriente del río, pero todavía tenemos nosotros la sartén por el mango y vamos hacia donde nosotros decidimos ir. Aún somos nosotros los que tomamos las decisiones y seguimos pidiendo que Dios bendiga las decisiones que nosotros tomamos. Pero cuando el agua nos llega por la rodilla, porque nuestra comunión con Dios ha aumentado, empezamos a anhelar más la presencia de Dios. Porque como decía antes, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Pero aunque nuestra relación con Dios ha mejorado y se ha incrementado, sigue sin ser suficiente. No podemos detenernos ahí, tenemos que avanzar otros 1000 codos. Y cuando avanzamos otros 1000 codos, el agua del río del Espíritu nos llega por la cintura. Y cuando el agua nos llega por la cintura en un río de aguas vivas, qué difícil resulta avanzar en la decisión que nosotros queremos, en la dirección que nosotros queremos. Cuando las aguas vivas nos llegan a la cintura, empezamos a sentir una gran presión para que avancemos en la dirección en la que la corriente del río quiere llevarnos. Es en este momento en el que ya empezamos a sentir fuertemente la necesidad de abandonarnos en la presencia de Dios para escuchar mejor la voz de Dios e ir en la dirección que el Espíritu quiere llevarnos. En este momento empezamos a aprender que no debemos de orar para que Dios bendiga nuestras decisiones, sino que debemos de caminar en la decisión de estar obedeciendo a Dios y tomando las decisiones que Dios quiere que tomemos. Es muy diferente que yo ore pidiendo que Dios bendiga lo que yo he decidido hacer, a que yo busque a Dios y cuando Dios me revela su voluntad, yo obedezca su voluntad. Porque de esa manera no necesito pedir su bendición, porque estoy en su bendición por mi obediencia. Todavía en este momento en el que el agua nos llega por la cintura, tenemos nosotros los pies en el suelo y todavía tenemos nosotros un poco el control, pero ya tenemos que estar luchando con el agua para no caernos y perder el control. Este es un tiempo de lucha en nuestra vida. Nuestra carne se revela para que no podamos crucificarla. Nuestra carne lucha contra el Espíritu por el control de nuestra vida. Podríamos decir que es nuestro Peniel. Peniel fue el lugar en el que Jacob luchó con Dios hasta obtener la bendición de Dios. Después de esta lucha, Jacob nunca más fue el mismo. A partir de este momento dejó de ser Jacob para ser Israel.
Y es en este momento en el que el agua nos llega a la cintura, que tenemos que tomar la segunda decisión más importante y trascendental de nuestra vida. La primera decisión fue la de entrar en el río o no entrar. Y la segunda es quedarnos con el agua en la cintura o seguir avanzando. Aunque realmente la decisión no es quedarnos con el agua en la cintura o seguir avanzando. Realmente la decisión es seguir avanzando o retroceder hasta la orilla. Porque como os dije antes, si no avanzamos en la vida cristiana, realmente estamos retrocediendo. Porque es imposible montar una tienda de campaña en medio de un río de agua viva. El hombre que estaba con Ezequiel midió otros 1000 codos. Y Ezequiel dice que el río era ya un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Si tomamos la decisión de seguir avanzando, tenemos que estar dispuestos a perder totalmente el control de nuestra vida, para que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida. Porque no sé si has tenido que nadar alguna vez en un río de agua viva, pero si lo intentas, te darás cuenta de que eres arrastrado por la corriente del río y el río te lleva donde Él quiere. Este es el momento en el que aprendemos a orar, como oró Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando por 3 veces tuvo que pedir a Dios: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no oramos pidiendo la bendición de nuestras decisiones. A partir de este culto oramos para conocer la voluntad de Dios con el fin de obedecerla. Y de esa manera nos garantizamos estar bajo la bendición de Dios. Porque es en el centro de la voluntad de Dios en la que hay verdadera bendición. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que, como le dijo Pablo a los cristianos de Galacia, Cristo sea formado en nosotros. Y cada día seamos capaces de crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, para que podamos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el río de Dios, entonces, como dice el final del pasaje que leí al principio, la orilla se llenará de árboles, lo que indica que nuestra vida se llenará de fruto, porque no podemos llevar fruto mientras nosotros tenemos el control de nuestra vida. Nosotros producimos fruto en la medida en la que somos capaces de abandonarnos en las manos de Jesús para dejarnos llevar por la corriente del río del Espíritu. Pero para llegar a este punto, primero hemos tenido que tomar la decisión de entrar en el río de Dios. ¿Quieres tú entrar en el río de Dios? Pues para entrar en el río de Dios, lo primero que tienes que hacer es dejar que Cristo entre en tu corazón y pueda tomar las riendas de tu vida. Porque Él te tomará de la mano y te guiará por el maravilloso viaje de una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Recuerda que el principio de este maravilloso viaje empieza al pie de una cruz, donde Dios cargó nuestro pecado en Cristo para hacernos a nosotros libres del pecado y de la muerte. Así que si quieres entrar en el río de Dios, tienes que dejar a Jesús entrar en tu corazón. Si esta es tu decisión, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que he vivido de espaldas a tu voluntad y te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Te pido que tomes el control de mi vida, que estés tú sentado sobre el trono de mi vida, Señor. Que tú puedas limpiar mi vida, que puedas romper las ataduras de mi vida, que puedas romper las cadenas que me atan. Yo te pido que tú abras las puertas de las cárceles en las que he vivido tanto tiempo
Líbrame y límpiame, Señor. Que a partir de hoy y para siempre tú seas el Rey y Señor de mi vida. Que desde hoy y para siempre tú tengas el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio. Porque todos necesitamos ser miembros de la iglesia. No podemos vivir aislados. La Biblia dice que somos un cuerpo y si amputas un miembro del cuerpo, el miembro muere. El cuerpo puede seguir viviendo sin el miembro, pero el miembro muere. Por eso, si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia y te hagas miembro de esa iglesia. También quiero pedirte que, si Dios te ha hablado, puedas compartir este culto en tus redes sociales para extender el mensaje del Evangelio. Y si quieren visitarnos, pueden venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo por el teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes porque por la mañana trabajo. O puedes visitar nuestra web, aunque nuestra web la verdad es que está un poco desatendida. Pero es Iglesia Génesis, todo junto, .gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, Gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.